el martes de esta semana estuvimos viendo de los versículos 7 al 9, ¿ya? Y habíamos quedado ahí en el versículo 9, perdón, la vez pasada. Y ahora nos correspondería estudiar los versículos 10 en adelante, ¿ya? A no ser que queramos volver a hacer un resumen y tomar desde el 9, ya el 9 en adelante. Ahí vamos viendo según lo que nos vayamos acordando, ¿ya? Primero que todo, vamos a leer de nuevo Efesios, capítulo 1, y ahí entonces pasamos ya a tomar desde los versículos que nos corresponde el día de hoy, ¿vale? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está el capítulo 1 nuevamente de Efesios. Y entonces, breve resumen de la semana pasada, ¿se acuerda lo que estuvimos viendo? Antes de continuar en el 10, ¿se acuerda lo que estuvimos viendo? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se acuerdan ahí lo que dijimos? ¿Se acuerdan o no, hermanos? Tenemos mala memoria, parece. Del versículo 6. Sí, del versículo 6. Habíamos dicho que para la alabanza de la gloria de su gracia era para que los que predestinó le dieran alabanza. ¿Ya? Y recuerdo que con la cual nos hizo aceptos en el amado, no me acuerdo literal, pero básicamente era que nos hizo aceptables delante de él, el amado que era nuestro Señor Jesucristo. Claro. Habíamos dicho que en la versión griega del, de la escritura, en la Septuaginta, decía agraciados.
nos ha agraciado en el amado, o sea, nos ha hecho aceptos, ¿ya? En el amado. Bien, ¿algo más ahí en el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se acuerdan lo que era la gloria de su gracia? ¿A qué estaba apuntando la gloria de su gracia? ¿Están ahí o no, hermanos? ¿Se escucha o no? Andrew, sería bueno que tú hicieras el resumen y seguimos donde estábamos. Sí, pero es que quiero ver si Correcto. todos, quiero ver si todos están aprendiendo, porque normalmente cuando uno pregunta no hay mucha respuesta, entonces me da la impresión de que o no nos recordamos o no aprendemos realmente. Entonces, por eso me interesa escucharlos, escuchar al resto de los hermanos, para ver qué nos acordamos. Y si algo no está claro o no quedó guardado en nuestra memoria, la idea es que podamos volver a retomar desde ahí, ¿ya? Porque me interesa más que avancemos rápido, me interesa que lo aprendamos y que vayamos sacándole el limpio por completo, dentro de lo que más podamos. Así que por eso pregunto. Yo por si acaso no, bueno, con Jan y mi familia no estuvimos el martes, entonces no me atrevo a contestar de algo que no estuve presente cuando se expuso. Vale, sí, verdad, aquí están los participantes. Hermana Sandra, usted justo se desmuteó. Ya, bueno, yo lo que puedo decir es que tú preguntaste por la gloria de su gracia y nosotros Sí, estuvimos viendo que se refería específicamente al versículo 3, o sea, lo que implica en realidad la gracia en esos versículos, lo que son las bendiciones espirituales y los lugares celestiales, que hemos sido adoptados también, la redención, que nos escogió antes de de la fundación del mundo, para que fuésemos en el amado. A eso se refería, tenía yo entendido la gracia y la gloria, tenía relación con el esplendor, lo grandioso que es el Señor, todo su poder, toda su gloria, pero más que todo por lo esplendoroso, lo maravilloso, lo poderoso, lo grande que es Dios. ya. Eso Bien, más o menos, y también nos diste algunos versículos. Bueno, sí, y también lo otro que me recuerdo es que hablábamos también de que la gloria era para su alabanza, la alabanza de su gloria, decía, por lo cual nos hizo acepto, ¿no es cierto? Entonces, también ese versículo 3 era como alabanza a su nombre. Bendito claro. Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo. También nos bendijo, la repetición de la palabra bendición, en el fondo es como la alabanza al nombre del Señor. Eso, hermano, es de lo que me recuerdo. No, bien. Súper, súper. Sí, ahí, como dijo usted, estuvimos viendo entonces que la gracia, al menos acá cuando dice para el avance de la gloria de su gracia, lo más probable es que la gracia esté implicando todo lo que ha dicho anteriormente, ya acerca de, como usted bien decía, todo lo que Dios ha hecho Él por su voluntad en estos santos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que esa alabanza de la gloria de su gracia, habíamos dicho también ahí que era tomándonos también de el Antiguo Testamento, cuando él dijo, para gloria mía los he creado. Entonces también ahí nos muestra que ha sido también, como dice el versículo 5, por el puro afecto de su voluntad y también para su gloria. Ya entonces para sí mismo, podríamos decir también en ese sentido. Así que súper, súper bien. Y por medio de esa gracia, entonces, es por la cual Él nos ha hecho aceptos en el amado, o sea, por pura gracia. Y aquí también va íntimamente relacionado a lo que Romanos nos enseña en Romanos 8, el capítulo 8, creo que versículo 27-28, acerca de que no hay jactancia respecto a la salvación, o sea, no depende de nosotros, es Dios
el que tiene el sartén por el mango en nuestra salvación y no nosotros. Nosotros no somos los que le escogimos a Él, sino que muy por el contrario, Él entonces, por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, es que nos ha hecho, nos ha adoptado hijos suyos, nos ha predestinado, nos ha escogido, etc. Así que súper, súper bien. Y esto mismo que estamos viendo va a ser la introducción después para lo que vamos a seguir hablando en el versículo 10, porque en el 7 habíamos dicho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, habíamos dicho ahí entonces que estaba el objeto de la riqueza de la gracia de Dios, podíamos decir también, habíamos dicho que era nuestro Señor Jesucristo, este que pagó por la libertad nuestra, este que nos rescató, este que fue nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro compañero cercano, como también lo dice ahí en el Antiguo Testamento, o como dice Job, nuestro elocuente mediador muy escogido, que nos ha dicho que tenemos redención, el perdón de pecados, dice acá, según las riquezas de su gracia. Y según las riquezas de su gracia, bueno, y el perdón de pecados, lo obtenemos, ya habíamos dicho también lo importante de esto, que Dios nos da conforme a sus riquezas. Y eso también comentamos, creo que lo comentamos, no sé si fue con usted, pero creo que sí, acerca de que lo da esta riqueza según lo que tiene. ¿Ya? Me explico. Él da de las riquezas de su gracia porque Él es un Dios rico en misericordia, rico en gracia. Él es rico. Entonces, estas riquezas de su gracia no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, cuando vemos a un adinerado, una persona millonaria, que dona un porcentaje mínimo de lo que gana y lo da, lo regala, o lo ocupa con un fin específico. No, acá Dios, muy por el contrario, nos da de su plenitud, ya como dice Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, nos dice Juan, capítulo 1. Entonces, según las riquezas de su gracia, también podemos entender que Dios lo ha dado infinitamente por la eternidad, nos ha dado esta riqueza suya y la ha puesto en nosotros por medio de Cristo, por quien tenemos redención, la ha dado a nosotros, estos que son escogidos, predestinados, adoptados, estos que van a alabar la gloria de su gracia, estos que son aceptos en el amado, entonces Dios les ha dado de su riqueza ilimitada, entonces, ¿ya? ¿Por qué lo entendemos así? Porque también dice que hizo sobreabundar nuevamente ese concepto de que más de lo que merecemos, más de lo que tenemos, más de lo que es suficiente, más de lo que necesitamos, muy por el contrario a nosotros, que a veces damos lo que otros necesitan, no, Dios acá nos da por sobre lo que necesitamos, hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y ahí veíamos el amplio contraste entre la sabiduría del mundo, la inteligencia del mundo, y la sabiduría e inteligencia que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios ha embotado, ha envanecido la sabiduría de los sabios, y lo veíamos en 1 Corintios, también lo podemos ver en Romanos, lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, por ejemplo en Daniel, cuando vemos que Dios arrasa con la sabiduría humana, y lo que para nosotros es sabiduría, para Dios es como nada. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos, y ahí es donde podemos tomarnos, por ejemplo, del ejemplo de Job, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en Job vemos que Dios le hace preguntas y le dice, respóndeme, si lo sabes, si tienes inteligencia, si tienes sabiduría, respóndeme, ¿quién ha hecho tal cosa? ¿Quién hizo esto? ¿Tú acaso le das el camino al mar, a las aguas? ¿Tú eres quien llama al trueno y viene a ti? ¿Tú eres quien da su reposo a las pléyades? Le pregunta. Entonces, no es la misma inteligencia nuestra, en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica, trastornada por el pecado, que esta sabiduría e inteligencia divina que Él hace sobreabundar, ¿ya? Y esto lo da a todos, porque dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí también veíamos que algunos piensan que este para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia está hablando de los apóstoles. O sea, Pablo está diciendo, a nosotros los apóstoles nos ha dado esta sabiduría e inteligencia, y hay otros que plantean que no solo a ellos, sino que
se la dio también a aquellos que son sus hijos, o sea, a todo su pueblo, a todos los que fueron comprados, a todos los que son redimidos, todos los que tienen redención por su sangre, y otros piensan que única y exclusivamente se estaba refiriendo a los judíos, que son los menos, pero ahí uno tiene que ver. Lo que más cuadraría, habíamos dicho, es que aparte de dársela a él, apóstol, y al resto de los apóstoles, ahora esta gracia, o sea, perdón, esta inteligencia y sabiduría está siendo también compartida con el resto. Y es por eso que más adelante Pablo ora también por esto mismo, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿ya? Así que ahí están las posturas acerca también de aquello. En el versículo 9, que fue la última que vimos, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿ya? Y ahí habíamos dicho que él dio a conocer este misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, según su propia voluntad, valga la redundancia, según su propio beneficio también, que acá habíamos visto en beneplácito, que implicaba deleite, amabilidad, deseo, propósito, y algunos piensan también ahí que debería decir según su propósito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí he leído algunos que piensan que debería ser propósito. ¿Por qué? Porque el propósito era reunir todas las cosas en Cristo, como lo va a decir el 10. Pero no cambia tanto el sentido porque vendría a ser lo mismo. O sea, él da a conocer este misterio, que ya habíamos dicho que el misterio no implica que esté oculto y que nadie sepa que existe, sino que estaba ahí, pero que otros no podían entenderlo. Por eso era un misterio. Y aquí también nos tomamos de cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, a ellos no les he dado a conocerlo, más a ustedes sí les he dado. A ellos les hablo por parábola, más a ustedes les hablo, abiertamente. Entonces ahí podíamos ver los misterios. Y hay varios misterios en la Escritura, y uno de ellos, acá el apóstol nos dice que Dios lo da a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o sea, lo que ya ha venido hablando, según su propósito, su beneplácito, su deseo, su generosidad, su amabilidad, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿ya? Entonces, bajo su propio juramento, como nos acordamos también de cuando ahí Dios habla con Abraham, por ejemplo, y dice, en mi nombre lo hago, yo Jehová lo hago, yo Jehová te prometo tal cosa, yo Jehová haré tal cosa, yo el Shaddai haré tal cosa. Entonces ahí veíamos el cual se había propuesto en sí mismo, y esto hablando también en su decreto eterno, ya en lo que él había predestinado ya que iba a suceder y que sucedería y que sucederá en nosotros. Por eso es que ahora al introducirnos al 10, dice, voy a partir del 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí entonces dice de reunir todas las cosas en Cristo. Él, Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, ¿ya? Estuve viendo en algunas versiones textuales, no dinámicas, algunas versiones textuales. Perdón, lo quería subrayar. Y acá algunos mencionan que la palabra utilizada acá es mayordomía. O sea, de reunir todas las cosas en Cristo, está queriendo decir, entiendo que la palabra reunir, es de mayordomía. ¿Ya? Acá se los quiero mostrar en el Logos Kalogos. Si ustedes buscan ahí Efesios 1:10, dice de reunir completamente de nuevo en los tiempos señalados la plenitud de la administración de casa. Y ahí está aplicado la mayordomía, ¿ya? O sea, él se había propuesto en sí mismo que todas las cosas fueran administradas, reunidas en Cristo. O sea, que él iba a ser el mayordomo de todas estas cosas, ¿ya?
Se los voy a mostrar mientras habla nuestra hermana Sandra. Adelante, hermana Sandra. No, hermano, resulta que usted respondió lo que yo iba a preguntar antes de que lo preguntara, porque el concepto de mayordomía que yo tenía entendido de administración, y tú muy bien después lo señalas que es como sinónimo, pero más bien, o sea, reunir, administrar todas las cosas que provienen de él y son de él. Entonces, como que de ahí me cuesta como un poco comprender algo que es propio de él, entonces como de reunir todas las cosas y administrarlas. No sé, como que ahí me cuesta entender eso. Si me lo pudiera explicar un poquito. Voy a corregir porque acá la palabra no era reunir, era dispensación. Ya. ¿Ya? En la dispensación, ahí es donde estaba la palabra mayordomía, que algunos entienden. Sí. No solo la Logos Calogos, si ustedes ven algunos, bueno, yo tengo acá varios comentarios, muchos comentarios de diferentes hermanos en el Logos, y estoy viendo que algunos postulan de que debió ser mayordomía, ¿ya? Y la Valera lo traduce como dispensación. Entonces acá dice de reunir todas las cosas, reunir, juntar, agrupar todas las cosas en la administración o en la mayordomía, obviamente de Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Ya? Eso va ligado en Cristo, obviamente, todo esto. Todas las cosas van reunidas en Cristo y es ahí en donde se administran, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Cristo, algunos entienden, según la palabra, que debiese, o que Él hace, Él es el que administra entonces todas estas cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso es que Dios entonces las reúne. Ahora, súper importante porque esta palabra dispensación, de ahí es que se desprende también el dispensacionalismo, ¿ya? Que nosotros ya conocemos, quizás no todos a profundidad, pero entendemos la idea de a lo que se refieren de que hay distintas administraciones, distintas dispensaciones durante la escritura. Podemos ver la dispensación o la administración de Adán, donde él falla, hay un periodo de inocencia, dicen ellos, etcétera, y ahí van haciendo un esquema. Pero lo importante es que de acá, del tema de la dispensación, de que hay dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, algunos postulan lo que postulan acerca de las dispensaciones, ¿ya? O sea, de las diferentes administraciones que para ellos existen en la Escritura. ¿Ya? Ahora, importante entender que el Efesios 10 está introduciendo esta palabra, administración o economía o mayordomía, dentro de un contexto súper específico. Está hablando de la salvación del hombre, ¿ya? De la salvación del hombre, de la salvación de sus escogidos, de aquellos que predestinó, está hablando de la adopción, está hablando de la redención, y está hablando que Dios quiso dar a conocer este misterio, o sea, de lo que Él hace, de lo que Él decretó en la eternidad y a lo cual le fue revelado a Pablo. Está diciendo entonces que según su propósito, su beneplácito, Él se lo propuso en sí mismo, o sea, bajo su nombre, por su persona, de que todo esto fuera reunido en Cristo, ¿ya? Y que fuera administrado por Cristo, obviamente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿ya? O sea, esa administración viniese a ser en los tiempos que Dios ya había predeterminado. Y así, tanto lo que ocurre en los cielos, o lo que está en los cielos, como lo que está en la tierra. ¿Ya? Todo eso debía pasar. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Porque hay posturas acá, ¿ya? Este texto tiene bastantes posturas, si ustedes buscan ahí, y sobre todo entendiendo que nuestros hermanos dispensacionales, algunos de ellos, que son nuestros hermanos, entonces también ven acá un punto de apoyo, quizás no tan fundamental, pero sí que les muestra el esquema que ellos conocen en temas de inocencia, de caída, de juicio, de restauración, etcétera, que ellos van armando ahí en su puzzle, ¿ya? Dicho eso,
¿Cómo deberíamos entenderlo nosotros? Entonces vamos a empezar a hacerle preguntas al texto, ya como siempre procuramos hacerlo, y de ahí entonces ver qué es lo que más se acomoda entre sí, entre la Biblia, qué es más lo que la Biblia va a rechazar y lo que la Biblia va a aceptar de aquello que Dios nos quiera enseñar, ya porque la verdad es una sola, así que ahí es donde tenemos que estar nosotros procurando, podemos equivocarnos, pero procurando que el Señor nos ayude en la asistencia de su Santo Espíritu para que podamos trazar bien la escritura. Así que con temor y temblor aquí, para no hablar lo que nosotros queramos hablar, sino que Dios sea, perdón, el que nos hable. Entonces el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, y eso va enlazado con lo anterior, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces hay cosas que van a ser reunidas en Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué cosas son reunidas en Cristo? Y ahora sí los escucho. ¿Qué cosas serían reunidas en Cristo? ¿Qué nos dicen los versículos anteriores? Todas, Porque todas las dice cosas. todas las cosas, po. Dice todas las cosas Ya, sean reunidas en él. ya, todas. Ahí está la clave, todas. Ahora, todas las cosas, las cosas, ¿qué cosas son? Sabemos que son todas. Ahora, ¿cuáles son esas todas las cosas? ¿Tiene alguna excepción o es literal? Todas las cosas son en Cristo. Yo entiendo que dice todas, todas, ¿o no? No habría excepción. La Yane dice que son todas las que vienen del Espíritu. Yo entiendo que serían todas en el contexto, ¿Ya? porque en otros versículos también se entiende que dice que es todo, que Cristo sea el todo, en todos. Claro. ¿Dónde lo dice eso? Más acá adelante, ¿no es cierto? Casi al final. La plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. ¿Ya? Ahora, Paula me dice acá, dilo tú mejor, para que te escuchen. Entiendo que todas las cosas es lo que está hablando desde el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entiendo que esas son todas las cosas en Cristo. ¿Ya? ¿Podríamos entenderlo así o no, hermanos? Creo que ayudaría harto también el hecho de donde diga reunir, porque la palabra reunir ahí es más o menos es poner todo bajo una cabeza. Esa es la idea de término griego, es poner todo bajo Claro, una cabeza. ahí está, kefalé, Claro, el término griego ¿Qué apunta a falei? eso. claro, Eh, Claro, cabeza es correcto. kefalé, pero la palabra ahí es reunir o resumir todo en bajo una cabeza. Claro, aquí la palabra es anekefaloia y se supone que está compuesta ahí. Claro. No estamos viendo tu pantalla por si acaso, ¿ah? ¿No? No, No, estamos viendo lo de Strong todavía. Chale, chale, ahora sí o no. sí. Ahí sí. Ahí sí, porque la palabra es esa, anakefalaio, y o no sé cómo es. El tío Guillermo sabe de griego, así que él nos puede ayudar. No, yo no sé de eso. Sería, Anakefaleo. ¿ya? Y en la cabeza acá, que es la raíz primaria, estos son raíz, ¿ya? Cuando uno pone acá en el buscador la palabra que quiere, le aparecen las raíces, ¿ya? Las raíces de otras palabras que comparten esa misma raíz. Entonces, esta raíz de cabeza comparte esa de decapitar, recapitular, que es una de lo que puede significar, y ahí es donde está también Anakefaleo. la que estamos viendo acá arriba, ya recapitular. Entonces comparte la raíz de cabeza, que es ¿Qué falei?
¿Ya? Así que en ese sentido, claro, tiene el sentido porque ya hemos dicho, bueno, partí diciendo que todo esto es en Cristo. Y si Cristo es la cabeza federal nuestra, es la nueva creación, que es lo que ya han enseñado otros en el Nuevo Testamento y ahora Pablo, podríamos llegar a entender que lo da por sentado, que se conoce, pero también acá lo está mostrando, de que Cristo es la cabeza, entonces por eso se reúnen todas las cosas en él. Por eso es que algunos entienden, como les decía antes, que Cristo es el que administra, Cristo es el que es mayordomo, Él es el que ahora tiene todo poder y toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Y es lo mismo que está diciendo acá prácticamente, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso lo vemos también en Hechos, cuando Él resucita y les dice, toda potestad me ha dado, perdón, en Mateo, cuando le dice, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id. ¿Ya? Así que ahí podemos ver claramente que Él es la cabeza de estas cosas, por eso se reúne, de reunir todas las cosas. Ahora, volviendo a lo que había dicho Paula, podemos entender que todas las cosas que son reunidas en la cabeza federal, que es Cristo, sería todo esto que nos estaba mencionando desde el 3 hasta el 9, si queremos decirlo. ¿Eso serían todas las cosas o es esto y muchas más? ¿O estamos refiriéndonos a esto? O el autor, perdón, se está refiriendo cuando dice las cosas, son estas cosas que ya he mencionado. ¿Se entiende o no la pregunta? Sí. Y yo entiendo la pregunta, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero eh, mira, yo primero quiero ver lo que tú mencionabas, porque me queda haciendo como un pequeño ruido el tema del versículo 10, donde dice de reunir todas las cosas en Cristo. Como dice, en Cristo, eh, considero que todo lo que mencionamos acerca de lo que se nos ha sido dado por medio de Cristo, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿no es cierto? La, la predestinación, ser adoptados, en fin, todo lo que nombramos, la redención por su sangre. Esas cosas, reunirlas todos en Cristo, no que las vaya a administrar, porque entiendo yo por la palabra administración algo que tú tienes, que es tuyo, como en el caso de Cristo, que todo lo que nombramos es del Señor, pero como que los va a comenzar como a administrar, como a... la administración la entiendo como algo más, más de orden, como algo que está sujeto, pero reunir es como juntar. Entonces, por eso tengo como ahí un problema la palabra administrar que se, se instala aquí en el versículo 10. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que son las cosas nombradas, pero también todas las celestiales que aún no conocemos, pienso yo, en cuanto a lo que ha de reunir. Esa Ya, sería mi respuesta. Porque, claro. porque, bueno, eso pienso, hermano. Gracias, hermana Sandra. Claro, entonces deberíamos entender que son las cosas que ya mencionó y también el resto de cosas que también desconocemos, pero sí es importante que todas las cosas son reunidas en esta cabeza federal que es Cristo. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo ahí o no? ¿Hay alguien que lo entienda distinto? Adelante, Ismael. Yo entiendo que al terminar el texto, cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, para mí es todo. Yo entiendo que todo, 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 considerando también que fue hecho todo a través de él, pues, como lo dicen en otros versículos. Pero en este pasaje entiendo que al decir así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ahí entiendo que expande el abanico de cosas que están reunidas en él. Ya, sí. Claro, entonces todos entendemos,
si alguien no lo entiende, lo dice, que este reunir todas las cosas en Cristo está hablando y englobando todo lo creado, sea, todo lo que implica entonces que está en los cielos y en la tierra, ya todo lo creado entonces. Inclusive entonces podríamos decir todo lo que está en los cielos, todo lo que está en los cielos, eh, podríamos decir, ¿qué cosa? ¿Podríamos incluir a los ángeles ahí? ¿O a qué se refiere así las que están en los cielos? De reunir todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En la tierra es fácil porque nosotros podemos decir, sí, todo lo que está aquí, todo lo que podemos ver, todo lo que existe hacia nuestros ojos en el ámbito terrenal. Lo podríamos identificar, entiendo yo. Pero ¿podemos identificar todas las cosas que están en los cielos? O gran parte de ellas, o lo que nos ha sido revelado, obviamente, desde ahí. Pero podríamos decir, las cosas que están en los cielos son tales y tales cosas. Podríamos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, la ciudad celestial, la Jerusalén, aquella ciudad donde cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿entraría aquí? Yo creo que sí, porque dice todas las cosas en Cristo. Claro, así las que están en los cielos. Ya, hay cosas que están en los cielos. Eso nos queda claro, ¿no? Según el texto, ¿no es cierto? Hay Sí, cosas que son reunidas que están en los cielos. Están. ¿Todo lo entendemos igual o no? yo sí. Ya. Entonces, entendiendo que hay cosas que... ¿Cómo? Te digo que sí, pienso eso. Ya. Entonces, entendiendo que hay cosas que están ahora, o en el tiempo que escribía el autor, están en los cielos. Entonces, por eso les pregunto, ¿qué cosas podríamos identificar que están en los cielos? Yo les mencioné una como ejemplo. ¿Qué otras cosas más podrían ser? Mm, están en los cielos. Se lo pregunto porque de repente lo vamos a dar por sentado, así como, oh, sí, las cosas que están en los cielos. Ya, pero ¿cuáles son las cosas que están en los cielos? Si alguien le pregunta, ¿cuáles son las cosas que están en los cielos que Cristo reunió? ¿Qué podríamos decir? El Los altar no hecho santos, de o sea, manos. El altar no hecho de manos. ¿Dónde está? Según Hebreo, en el cielo. Ya. Ahí tenemos otro. Tenemos la ciudad celestial, tenemos el altar no hecho de manos. ¿Qué otras cosas tenemos? los Que están santos escogidos no van al cielo, sí, pues, los santos escogidos. Ya hay algunos que partieron, que están en el tiempo de Pablo. Podríamos decir, ¿están en los cielos o no? ¿O están esperando ir al cielo? Están en el cielo. Ya, ¿por qué podríamos decir que están en el cielo? Esto es memoria de lo que ya hemos aprendido. ¿Por qué podríamos decir que están en los cielos? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo hizo una parábola y contó la historia de el rico y Lázaro? Y dijo, el rico tuvo su recompensa en la tierra y se fue al infierno. Y Lázaro está en los regazos de Abraham, dice.
¿Se acuerdan o no? Sí, Y se acuerdan que Lázaro era acobijado ahí, estaba en gozo porque estaba en el regazo de Abraham, más el otro estaba sufriendo y él les dice, oye, díganle a mis familiares que no vengan acá, que se conviertan. Pero Abraham les dijo, a los profetas tienen, a ellos tienen que escuchar. Y ellos, y los que están en ese lado no pueden pasar para este, ni los que están en este lado pueden ir para allá. ¿Por qué? Porque hay una separación gigante que se los impide. Entonces, ¿estos están en los cielos o no están en los cielos? estarían en el seno de Abraham. Es pregunta trampa. Es Sí, pregunta trampa. ¿Por qué se la hago? Porque alguno podría entender, ah, está en el seno de Abraham, si es que solo tiene la parábola esa. Pero recordemos que eso el Señor lo dijo antes de que él muriera. Una vez de que él muere, consumado es, ya está todo. Por eso es que le dice al ladrón en eso te el iba a madero, decir, eso les te iba a dice, decir, desde hoy estarás conmigo en conmigo el paraíso. paraíso, ¿ya? Entonces era pregunta trampa, para ver cómo estábamos ahí con... Claro, uno entendería entonces que los santos están en el cielo y que son reunidos también en Cristo. Tenemos tres elementos por ahora. Tenemos el altar no hecho de manos, los santos, si es que los podríamos considerar como estas cosas, y también la Jerusalén celestial. Ahora, ¿qué otras cosas podríamos decir que están en los cielos? Que Cristo ha reunido. La Yene dice las coronas que Dios nos va a dar en el cielo. ¿Ya? Claro, son las recompensas, las reunió todas en Cristo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, se las vamos a dar a Él, como dice Apocalipsis también, rendiremos nuestras coronas de recompensa que Él nos da, pero después van a caer a sus pies, obviamente, porque somos inmerecedores de esas coronas, Él se las merece, esos favores, esos honores. ¿Ya qué más? El trono de Dios. ¿Ya? El trono de Dios. ¿Podría ser el trono de Dios o no? El trono de Dios que se ha reunido en Cristo, en el Hijo. Si le dice, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrados de tus pies. O sea, hay un trono donde está sentado Dios y le dice, siéntate a mi diestra. Sí, pero yo lo entiendo como que, yo entiendo que, yo entiendo, yo entiendo que todo, al decir, habría que entender a qué se refiere con la mayordomía o este reunir, porque si desde como yo lo entiendo hasta ahora, él glorifica el trono de Dios, él también eh, otorga gloria al trono de Dios, otorga gloria al que está sentado en el trono, porque el hecho de que se siente a la diestra quiere decir que él está glorificando a Dios, no está ocupando el Ya, lugar de Dios. ya, perfecto. ¿Qué más, hermanos? Hermano Guillermo, ¿usted podría responder esa pregunta o no? A mí ¿Cuáles son las... me gustaría decir Ah, a mí que lo que entiendo es que el apóstol que recibió, a él se le dio a conocer el misterio y ahora al escribir está dando a conocer en parte, está resumiendo seguramente más adelante, se va a ver que lo desarrolla, y él está diciendo que aquí en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio,
ese misterio, que es según su propio placer, el misterio implica entonces que todo lo puso bajo una cabeza, que es Cristo. Claro. Esa idea ahí de reunir es poner bajo una cabeza. ¿Qué puso bajo una cabeza? Todas las cosas que entendemos que es Cristo. Y por eso que también en otros lugares dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y también dice que están sujetos a Él las cosas visibles y las invisibles, ángeles, potestades, tronos, todo estaba bajo Él. Por eso que entiendo que apunta mayormente a la entronización del Hijo de Dios, donde se le da toda la autoridad. Ese es el misterio, que el Hijo de Dios, él iba a ser la cabeza federal de una nueva creación, y obviamente por el hecho de haberse hecho hombre, una vez que asciende, él también pasa a ser soberano también en la tierra. Entonces, no implica necesariamente allí que cuando diga en Cristo, implica que todos los que están bajo esa cabeza sean salvos. Eso es lo que a priori entiendo, ¿ya? Porque es como el misterio está que todo iba a estar bajo sus pies, él iba a ser el dueño, el amo de todo, él iba a estar gobernando todo, porque a él se le dio el reino, pídeme y te daré por herencia de las naciones. Entonces, esa es la idea allí. Y cuando dice que la pregunta que uno podría hacer, ¿y cuándo será eso? Es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Cuando el Hijo de Dios viene aquí a la tierra. Y en eso lo va a desarrollar, obvio, y en otros lugares tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se entiende que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos apunta a la venida del Hijo de Dios cuando se hace hombre, ¿ya? Y lleva a cabo la obra de salvación, lo que ha dicho antes, y entonces él efectúa una plena redención, completa redención, que es lo que también había dicho ya en el versículo 7. Y entonces entiendo yo que va por ahí que todo, él es heredero de todo el universo, tal como aprendimos también cuando estudiamos Hebreos. Entonces, si las que están en los cielos como las que están en la tierra, apunta a que Él es el heredero absolutamente de todo, Él es el que reina y reinará por siempre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y entonces Él entregará el reino al Dios y Padre, y ahí será, como dice 1 Corintios 15, Dios será todo y en todos, cielo nuevo y tierra nueva. Me parece que por ahí eso. Sí, está bien. Entiendo que entendemos lo mismo, que es Cristo entonces el que reina. Por eso les preguntaba yo, porque después más adelante va a decir, en él asimismo tuvimos herencia, ¿ya? O también la Biblia dice, somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora, si somos coherederos y vamos a tener herencia, tenemos herencia, entonces, por eso es que les preguntaba yo, ¿cuánto conocemos de esta herencia y de ser coherederos? Por eso quería saber, y me interesa saber, cómo entienden o qué cosas están en los cielos, de las cuales Dios puso a Cristo como administrador en la dispensación de los tiempos y quiso que todas estas cosas fueran reunidas. ¿Ya? Por eso les preguntaba, ¿qué cosas entonces están en los cielos, de las cuales fueron reunidas? Ya hemos respondido algunas, pero la pregunta sería para nosotros, ¿conocemos estas cosas, las que están en los cielos, de lo que el Señor nos ha revelado en su palabra? Podríamos decir, esto fue reunido en Cristo también. Esto que está acá en el Salmo también fue reunido. Entonces, por eso me interesaba que tuviéramos respuesta ante esto, porque si queremos trazar bien la escritura, la idea es que, aparte de conocer lo que Pablo quiere decir en su hilo central, como ya lo hemos dicho, de que estuviera todo reunido en Cristo, también sería interesante entender qué cosas son las que Cristo reunió o las que el Padre quiso reunir en Cristo, ¿ya? Así que por eso también vuelvo y les repito, me interesaba que
estuviéramos meditando, que nos esforzáramos en entender, en recordar quizás qué cosas son las que están en los cielos, porque quizás alguno no lo sabe. ¿Ya? Y pensando en que también no todos tenemos el mismo conocimiento de la Escritura, por eso les hago preguntas. ¿Ya? Normalmente les hago preguntas para ver cómo está la nivelación ahí de lo que sepamos. Y si alguien no sabe qué cosas puedan estar en los cielos, o preguntarse, ¿hay cosas en los cielos, no? ¿Qué cosas están en los cielos? ¿Dónde vamos a estar allá cuando estemos en los cielos? ¿Qué habrá? ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? Etcétera. Entonces, todas esas preguntas que tienen respuestas escriturales, entonces por eso las hago, ya para que también estemos ahí alineados en ese sentido. Entonces, volviendo al 10, de reunir todas las cosas en Cristo, ya sabemos, podríamos dejar de tarea qué cosas están en los cielos, qué cosas están en la tierra, de estas que fueron reunidas. Sabemos que todas, pero podemos mencionar algunas. Tenemos fundamento para decir estas cosas, ¿ya? Ahora después dice, ¿cómo? Discúlpame, Andrew, discúlpame. ¿Me escuchan bien los demás o no? Yo lo escucho bien, no sé el resto. Sí, sí. Sí, Escuchamos bien. Ya, mira, en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces eso yo creo que nos ayuda bastante a entender, si bien es cierto no podemos enumerar todo, pero sabemos que aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, habla de lo visible e invisible que esté tanto en los cielos como en la tierra, y entonces agrega sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, ángeles, arcángeles y toda la creación, todo el universo está bajo la cabeza que es Cristo. Él, él es, ahí está un poco de ayuda para que nos demos cuenta qué es lo que está bajo esta cabeza. Eso quería agregar, Andrew. Ya, bien, bien. Bien, porque más adelante yo voy a mencionar este texto, porque tiene mucho que ver con la segunda parte, esta, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, porque es la misma fraseología que utiliza Pablo en Colosenses que la que utiliza acá en Efesios. ¿Ya? Y acá añade, por medio de él, reconciliar, ocupa esta frase, reconciliar consigo todas las cosas, y aquí está así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿ya? Y es lo mismo prácticamente que había dicho antes, cuando dice redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ya? Entonces, están hablando prácticamente de lo mismo. Ahora, es interesante, ya entendemos entonces que hay cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, que también nos es dado por por Colosenses 1. Entonces acá, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, esta parte, la del medio, los conectores, podríamos decir, la parte conectora, y es donde se da el cuándo de este que sean reunidas todas las cosas en Cristo. Entonces, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces en la administración, en la mayordomía del cumplimiento de los tiempos. ¿Quién es el que hace esta mayordomía y hace cumplir
en los tiempos lo que tenía que pasar para que todas las cosas fueran reunidas en Cristo. ¿Quién es? Si entiendo bien la pregunta, tiene que ser Dios, obviamente. Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué no es Cristo? ¿En la persona de Cristo me refiero? ¿Por qué no es la persona de Cristo la que está haciendo la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Por qué entendemos que es la primera persona de la Trinidad y no la segunda? Está hablando del plan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, correcto. Entonces la primera persona de la Trinidad le otorga el hecho de que todas las cosas sean reunidas a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Ya, el Padre al Hijo le da que sean reunidas todas las cosas. Entonces, Dios el Padre, obviamente entendemos que como es una persona trinitaria, actúan ambas, o sea, perdón, las tres personas en esto, ¿ya? Pero acá Pablo es claro en decir, bendito sea el Dios y Padre de que hace tales y tales cosas, ¿ya? Y dentro de las cosas que hace es de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, la primera persona de la Trinidad, dándole todo a la segunda persona de la Trinidad y diciendo que Dios entonces, Dios, el Padre, quien hace cumplir esto en los tiempos, ¿ya? Él da el cumplimiento, Él es el que administra todas las cosas que se tienen que cumplir en los distintos tiempos y en las edades. Y ahí nos tomamos también de lo que le fue revelado al profeta Daniel, cuando dice que Dios muda las edades, es Señor de los tiempos, Él hace como quiere. ¿Ya? Él es el soberano. Y Nabucodonosor, perdón, en su locura, una vez que sale de ella, cuando obtiene gracia de Dios, él reconoce y dice, el Señor Dios, Jehová, es aquel que hace como quiere. Él es el verdadero soberano y yo polvo soy. Parafraseando obviamente, ya lo que dijo Nabucodonosor. Entonces, en esta dispensación, en esta administración del cumplimiento de los tiempos, es donde son reunidas todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, y con Colosenses ya nos queda bastante claro entonces que eso se cumple en un determinado momento. Ahora, ¿cuándo? Que fue la pregunta que hicimos. ¿Cuándo sería? Según el texto es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las cosas estaban reunidas cuando Dios, todas las cosas estaban reunidas cuando Dios creó el mundo, por ejemplo. Si nos vamos a Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí podemos ver a la primera persona de la Trinidad con la segunda persona de la Trinidad interactuando en la creación del mundo, siendo uno solo. Entonces, ahí, cuando estaban creando el mundo, ¿todas estas cosas estaban reunidas en Cristo o no? Yo creo que por el contexto que viene hablando, no, porque dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Habría que ver cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, a qué se refiere, qué es Ya, lo que marca que es el cumplimiento de los tiempos. Y entendiendo lo que el mismo Señor decía, es con su venida, con su obra. ya, correcto. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea, perdón, y les dice María, su madre, oye, se acabó el vino? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerdan o no? Mi tiempo aún no ha llegado mi tiempo, Ya. algo así. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice. Mi tiempo aún no ha llegado. Claro, todavía no es tiempo. Y también vemos en los evangelios constantemente que el Señor decía, todavía no es mi hora. O Mateo hace el alcance y dice, porque su momento no había llegado, porque su hora no había llegado. En cambio, cuando ya llega su hora, Jesús dijo, es tiempo de que el Hijo del Hombre sea entregado. ¿Se acuerdan? Es tiempo de que el Hijo del Hombre sea entregado. Entonces, para que todas las cosas fueran reunidas en Cristo, y aquí los que no
conocen tanta teología, que son mayormente nuevos en la fe, y incluyo a mi esposa en esto, tenemos que entender todos que la dispensación del cumplimiento de los tiempos se va dando a medida que Dios fue revelando su plan y fue haciendo cumplir sus promesas en todos aquellos a los cuales les fue revelado su consejo y su plan. Esto quiere decir que desde Adán, desde que cae, cuando dice que vendrá la simiente, le dará el golpe mortal hasta que Cristo es crucificado, en el momento en que Cristo es crucificado, la Escritura nos enseña que todo fue cumplido en él. Todas las promesas son cumplidas en él, sí, amén. Ya dice Pedro. Entonces, reunir todas las cosas en Cristo es la dispensación del cumplimiento de los tiempos en este contexto que se está hablando de la salvación, de todo lo que Él gana para nosotros, de la redención por su sangre, el perdón de pecados, todo esto se está cumpliendo en Cristo, se cumple en Cristo. Entonces, Cristo es aquel que nos otorga esta bendita salvación y Cristo toma el lugar, o sea, se sienta, perdón, a la diestra del Padre una vez que ya ha hecho absolutamente todo, cuando Él dijo, consumado es. ¿Ya? Así que es súper bueno entender eso. Hay tiempos en los cuales Dios va haciendo cumplir su propósito y su plan. Él es el eterno y Él fue usando hombres y mujeres, incluso lo hemos visto en Génesis, cuando Él permite que Sara tenga hijo. ¿Para qué? Para que de ahí salga entonces esta simiente que es Cristo, la cual habría de dar el golpe mortal a la serpiente y Él vendría a ser la nueva cabeza federal de todos los creyentes, de todos los nacidos de nuevo, ¿ya? Así que la dispensación del cumplimiento de los tiempos deberíamos entenderla así. El tiempo en el cual Dios fue cumpliendo su voluntad con respecto a todo cuanto se había determinado en la eternidad para nuestra salvación y todos sus designios y decretos que Él ya había preestablecido que habrían de suceder. Pero para nuestro caso, para nuestro entendimiento, nosotros en nuestra historia vemos que Dios fue obrando en el pasado, en el presente y obrará en el futuro todo cuanto Él ha querido. Y ahí podríamos decir que está la administración del cumplimiento de los tiempos. Hay cosas que se tienen que cumplir en los tiempos, de las cuales son reunidas todas estas cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se entiende, no? ¿Entiendes tú, Pablo? ¿No? ¿O hay algo que te cuesta, No, no entiendo el término de la dispensación todavía, me confunde eso. Dispensación acá está. Es mayordomía, administración, comisión, dice, específicamente hablando de economía, en términos religiosos, y en términos de familia o propiedad, es la administración. Entonces, podría decir, en la administración del cumplimiento de los tiempos. Dios es el que administra que vayan cumpliéndose lo que se tiene que cumplir en los distintos tiempos. Entonces hay un tiempo en el cual creó a Adán, se cumplió. Creó a Eva, se cumplió. Hizo el diluvio, se cumplió. Hizo tal cosa, se cumplió. Hasta que llegó los tiempos del Mesías. Entonces, con razones que vamos a verlo en Hechos capítulo 2, cuando Pedro habla, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, esta es una manera de ver la administración del cumplimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo en los postreros días, o sea, no iba a ser ahí, iba a ser en los postreros días. Y aquí Pedro está diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, abajo en la tierra, perdón, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y mira aquí lo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, Jesús, el Cristo,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, mira lo que dice, entregado por él determinado consejo, por el decreto de Dios, ¿ya? Por la administración del cumplimiento de él en los tiempos, él determinó y anticipado conocimiento de Dios, dice, o sea, lo que le hacen al Mesías es porque Dios ya lo había preestablecido así, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y mira que dice, porque David dice de él, en los tiempos de David, David profetiza y dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, etcétera, etcétera. O sea, Dios fue a lo largo de los tiempos profetizando con David, profetizando con Joel y fue cumpliendo eso. Ya fue administrando ese cumplimiento de las cosas que tenían que pasar. Y en más aún acá Pedro dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes mataron, ustedes pusieron en prisión y mataron a este Cristo, al Mesías, a Jesús, a este varón aprobado por Dios. Entonces, eso significa, ¿se entiende, no? ¿Vas entendiendo más? ¿Sí? ¿Seguro, segura? Si no entiendes, tienes que decir más. ¿Ya? ¿Alguien no entiende o todos estamos entendiendo esto? Todos lo entendemos, hermana Sandra, Ismael, Sonia. Ahora sí. Creo que sí. Ya. Quiero decir que básicamente, muy básico lo que voy a decir, pero la idea, entiendo ahí en el versículo 10, es que como Dios es el que administra todo, llegó el momento, ya, donde se cumplió el tiempo, ahí donde dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos, llega el momento donde se cumple lo que estaba diciendo, que iba a poner todo bajo una cabeza que es Cristo. Entonces llega el momento, se cumple el tiempo, ¿ya? Se cumple el tiempo y como dice Gálatas 4:4, Gálatas 4:4 dice, lo leo al tiro, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y así sigue la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, yo entiendo ahí que la idea es esa. Llega el tiempo, según la administración divina, de todo, se cumple el tiempo donde el Mesías tiene que nacer, tiene que llevar a cabo la obra, tiene que pagar lo que ha dicho antes, paga, rescata. ¿Cómo rescata? ¿Cómo liberta? Por su sangre, es decir, que Él es el Cordero que quita el pecado, etc. Entonces, se cumple el tiempo donde el Hijo de Dios tiene que venir, porque Él está revelando el plan que Dios se propuso llevar a cabo, y ese plan lo ideó antes de la fundación del mundo, y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo acá. Y cuando llegó el tiempo, entonces el Hijo de Dios vino, y los textos que ha citado Andrés explican bastante bien. Entonces llegó el tiempo y llega el Hijo de Dios, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, etcétera, etcétera. Entonces Él muere en la cruz. ¿Con qué propósito? Para redimir, derramar su sangre. Y una vez que Él muere, es sepultado, al tercer día resucita, asciende y ocupa el lugar de preeminencia, y todo queda bajo la cabeza que es Cristo. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el que está por encima de todo lo creado, ya sea visible o invisible, todo, absolutamente todo. Eso es lo que entiendo básicamente allí. Eso, Andrew, gracias. Genial, genial, genial. Muchas gracias.
Entonces, si no hay nada más que decir ahí, avanzamos al 11, ¿ya? Y con este procuraremos terminar, ya que quedan 10-15 minutos. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se me había olvidado mencionarles que en la textual, el 10, voy a volver al 10, no se entiende igual, ya, de partida. Si uno habla con algunos hermanos, por ejemplo, el hermano Septién, si lo escuchan, él menciona que los que tradujeron esta porción mayormente eran dispensacionalistas. Entonces dan a entender que esa fue la idea, ya una idea más dispensacional. Dice, hasta la culminación de una dispensación. ¿Vieron? Los dispensacionalistas creen que hay varias dispensaciones. De hecho, acá entiendo que... Ah, no, acá se en el alcance de que es una elipsis. Dice, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. ¿Ya? Entonces dan a entender de que una dispensación, o sea, se tiene que cumplir una dispensación para que pase todo esto. Entonces, no es lo mismo que se entiende en la Valera, ¿ya? En este sentido, yo me inclino más por la Valera más que por la textual, conociendo lo que ya les mencioné, y también porque no tendría mucho sentido con respecto a toda la carta, ya todo el contexto general de la carta. Igual, para volver a unir todas las cosas en Cristo, obviamente se entiende y entendemos que es referente al tema del pecado, porque el pecado hizo separación entre nosotros y Dios. En cambio, con Cristo hubo esa unión, o sea, eso se restaura por medio de la nueva creación que Él hace. Entonces, todo queda restaurado, reconciliado, como dice Colosenses, también ahí por lo que hace Cristo, ¿ya? Así que eso. Adelante, hermano Guillermo. A propósito, hablando de las dispensaciones que mencionaste tú, de la dispensación, es cierto que nuestros amados hermanos piensan que esto de reunir todas las cosas en Cristo se cumple todavía en el futuro nuestro. Algunos de nosotros, no sé si todos los que estamos acá, pero creemos que esto ya se cumplió, ya todo está bajo nuestro Señor y los hermanos, disculpa, apareció una nota, no me fijé. ¿Cómo una nota? Vi una nota ahí, ya. Sería lo de menos, discúlpame. Entonces, nuestros hermanos dispensacionalistas, algunos de ellos, no sé cuántos, pero muchos de ellos, por lo que he leído, piensan que esto es futuro y esto Sí. estaría apuntando a que se va a cumplir, según ellos entienden, se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo retorne a la tierra para gobernar durante 1000 años. Entonces, algunos dispensacionalistas podrían pensar, voy a decir podrían pensar que eso apuntaría a cuando todo va a estar bajo él, en el reino milenial, según ellos entienden aquí en la tierra. Lo que yo entiendo que esto ya se cumplió, el Señor ya está gobernando, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el soberano de los reyes de la tierra y estará reinando hasta, como dice el Salmo 10, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Entonces Él está reinando. Eso entendemos, eso entiendo. Eso quería contar, hermano. Gracias. Sí, súper bien, porque efectivamente eso es lo que acá se da a entender, que es a futuro. Por eso les decía, yo entiendo que no debería entenderse así, según por el contexto inmediato, porque está diciendo todo lo que Él nos ha bendecido ya. Pero bueno, eso, ya ahí podríamos estar hablando todo lo que ya hemos hablado en otros estudios acerca del dispensacionalismo también, ¿ya? Pero nosotros no creemos, esto sí, que al menos en los estudios que nosotros hemos estado y hemos realizado entre nosotros hemos llegado a la conclusión que Cristo ya reina, como ya ha dicho nuestro hermano. Así que
Esto no es a futuro, sino que nosotros ya vivimos en victoria porque Él ya venció. Él ya volvió a reunir todas las cosas en Él y ya tenemos paz para con Él porque Él reina. Él está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, como dice Hebreos. Así que eso. Algo, le escuché a un hermano en un audio, le escuché que él citaba Hebreos capítulo 2 para decir que eso es futuro. Hebreos capítulo 2, donde dice en el versículo 7 en adelante, en realidad un poquito antes, ¿ah? Cuando cita el Salmo 8, el autor a los Sí, en el Hebreos. 5. Mm, En el 5. sí, claro. Entonces el versículo 6 en adelante dice, pero alguien testificó, bueno, del 5 tiene razón, está mejor el 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Te acuerdas cuando examinamos estos textos? Sí. Y dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? El hombre, ¿ya? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Entonces el hermano citaba eh, el, el versículo 8 al final. Después de citar el Salmo, Salmo 8, el versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, hasta ahí el Salmo 8, y el autor a los hebreos agrega y dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Ya? Y después dice, pero, y esto por eso piensan que ello que es futuro, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Ya? Entonces, Mm. al citar este texto, el hermano que escuchaba yo, que le tengo mucho respeto, él sabe muchísimo, él entendía que donde dice todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, entonces por eso entiende que se refiere al futuro. Claro, y este todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, él entiende que aquí está hablando del Señor Jesús. Claro. Y yo entiendo que aquí está hablando del hombre, porque está citando el Salmo 8. Entonces cuando Sí. el versículo 9 sigue, dice, Dice, pero pero. vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y ahí está clarísimo, coronado de gloria y de honra. Entonces, eh, él está coronado ya de gloria y de honra. O sea, él está sentado a la diestra, como ya dijo en el capítulo 1. Entonces, me parece a mí que este hermano que lo amo, sabe muchísimo, es mi hermano en Cristo, me ha enseñado mucho, pero creo que aquí se equivoca. Es mi Mm. apreciación. Ese pero me llama mucho la atención a mí y entiendo que él ese todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, lo aplica al Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando ya en el capítulo 1 dice que fue hecho heredero de todo. Entonces, por eso que me causó, hoy día escuchándolo una vez más, me sorprendió, aunque lo había escuchado, pero ahora que le puse más atención, y como estamos estudiando Efesios, entonces, claro, quise compartirlo con ustedes para que también lo examinen, porque claro, puede que, no, que esté equivocado, y les animo a examinar este texto como dice todavía, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Aplica el Hijo de Dios o aplica, según lo que dice el Salmo 8, que toma el autor de ella, el autor a los Hebreos toma el Salmo 8 y está hablando del hombre y después habla del Señor Jesucristo? Y eso en el contexto de Hebreos entendemos que a él le fue entregado todo, absolutamente todo. Toda la carta a los Hebreos habla de la preeminencia del Señor Jesucristo. Eso quería compartir, hermanos. Sí, Gracias. súper bueno porque ahí en el 8 al final igual cuadra con el tema de la adopción, que ahí vamos a estar completos en él, que vamos a estar sin relación con el pecado, que la carne y la sangre no heredan. Entonces, claro que todavía no vemos todas las cosas, que todas las cosas no sean sujetas. Y eso hay que entenderlo porque si estamos en Cristo somos coherederos. Por eso es que súper bueno igual lo que menciona, porque tiene todo que ver con el 11 referente a eso, porque dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si se fijan acá, en él, ¿quién es este en él?
¿Quién es este en él? El Señor Jesús, el Hijo de Dios. El Cristo que está acá, ¿no es cierto? En quien fueron reunidas todas las cosas. En Yes. él asimismo dice, tuvimos herencia. Ahora, pregunta, hermana Sonia, para usted. ¿Dónde está esa herencia que usted tiene, que usted ya tuvo, según esto? ¿La En vio los cielos. usted? En los cielos. Ya, pero ¿la vio o no la vio? ¿La ha visto usted esta herencia? No, ¿La ha gustado? No, ¿no es cierto? no. Ninguno de nosotros la ha gustado. Y Pablo acá dice, en él asimismo tuvimos herencia. Ahora, es interesante porque uno cuando ve en el griego cómo se escribe, cómo es una manera de decir algo que ya tengo, pero que todavía no obtengo, pero que ya lo tengo, está como contradicción, pero no es contradicción. ¿Por qué? Porque en el griego está esta palabra, se las voy a mostrar. En él asimismo tuvimos... Oh, espérame. Tuvimos, ahí está, ahora sí. Es echar suertes, escoger echando suertes. Echar suertes, asignar, elegir, sacar en suerte, ¿ya? Pero la raíz, que es clereo acá, esta es la palabra cleró, esa, utilizada allí, tiene como raíz la palabra herencia o recibir, heredar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, algunos nos dicen que hermana Gladys se está desmuteando y muteando, por si acaso. Y ahora sí. En él asimismo tuvimos herencia. Algunos nos enseñaban, como les decía, que como la raíz es heredar, recibir, ¿ya? Que es cleronomea, ¿cómo era? Cleronomeo. Claro, eso. Entonces, eso implica que el autor acá lo que está diciendo Pablo es decirnos, ustedes ya lo poseen y lo habla en un pasado. Esa es la manera que tenían los griegos de decir. Al final le molestaba. Y ahora sí, la hermana Gladys se está desmuteando sin querer, parece. Entonces, como les decía, los griegos tienen esa forma de escribir, tenían esa forma de escribir, de decir algo que ya tenían por seguro y lo ponían como pasado. Algo que claramente iba a suceder, que claramente iba a pasar, que lo iban a obtener, pero lo ponían entonces como pasado. Algunos nos dicen eso. Entonces, por eso es que Pablo dice, en él asimismo tuvimos herencia. En él asimismo tuvimos herencia. Ahora, eso concuerda, ¿por qué? Porque está hablando acá Dios en lo que Él hizo en la eternidad. Entonces, claro que va a suceder, pero todavía no lo vemos, ¿ya? Todavía no lo podemos gustar, todavía no lo podemos palpar, pero sí sabemos que tenemos esta herencia, que es segurísima, pero completamente segurísima. Por eso es que más adelante va a decir, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, es el seguro. Entonces, por eso es que podemos decir que ciertísimamente esto va a pasar, y Pablo acá lo dice para algunos, insisto, para algunos de esta manera. Por eso él dice, en él asimismo tuvimos herencia. Y en la textual dice, en él también fuimos escogidos como su heredad. ¿Se dan cuenta? Hablando de lo mismo, de lo anterior, de este escoger, de esta predestinación que él hace, todo lo que él hizo antes de la fundación del mundo. Por eso es que algunos entienden, esto ya pasó, esto ya lo tenemos. Si bien no lo hemos gustado para algunos, porque está hablando de la herencia, por eso vuelvo y repito, como está hablando de la herencia, algunos dicen, esta herencia todavía no la tenemos, pero para otros acá, como es en el caso de la textual, dice, en él fuimos escogidos como su heredad. ¿Ya? Así que eso es bien interesante para que lo tengamos ahí en cuenta, que esto, lo más probable, según mi apreciación, es que esté hablando acerca de de la predestinación, de la elección que él ya hizo en la eternidad. No tanto, para mí al menos, de lo que habremos de heredar, sino que está hablando, como bien lo dice la textual, acá de la elección que él hace para hacernos su heredad. ¿Ya? Eso. No sé si me expliqué bien, espero haberme explicado bien.
Adelante, hermano Guillermo. Me parece a mí que la palabra ahí tuvimos, el apóstol escribe de esa manera porque, tal como dijiste tú, él está hablando del plan de Dios que diseñó antes de la fundación del mundo. Entonces, con razón, él dice tuvimos. En el plan, ya tuvimos, en el plan de Dios tuvimos. Claro. Y más adelante va a hablar de Pablo como judío y después va a hablar de los santos que salieron de los gentiles, en los versículos 13 y 14. Entonces, el tuvimos herencia se refiere a que lo que diseñó Dios. Ahora, en la práctica de los creyentes a quienes les escribe Pablo, y también nosotros ahora, si hacemos la aplicación para nosotros, entendemos que nosotros ya gustamos de esa herencia, pero no 100%, pero sí tenemos, lo va a decir más adelante, tenemos ya la garantía, las arras de esa herencia. Y eso da completa seguridad. No tenemos toda la herencia, pero ya estamos gustando de la herencia por producto de que el sello, que es el Espíritu, que es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía misma, entonces eso ya sabemos que sí o sí va a ser. Ya estamos gustando por causa de la garantía, el sello que va a valer más adelante. Entonces, dos cosas. Ese tuvimos es porque se refiere a lo que Pablo le fue revelado que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Y en cuanto a si es futura o no, ya estamos gustando, si bien es cierto, no 100%, pero tenemos ya la garantía de que Dios va a cumplir. Vamos a hablar del sello, o sea, vamos a estudiar acerca del sello más adelante y nos va a quedar todavía más claro. Ya gustamos de esa herencia, estamos gustando producto del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso. Así es. Si ustedes escuchan al hermano Sugel, por ejemplo, él dice que lo que les mencionaba, que aquí, como está hablando en pasado, habla de que esta herencia en los cielos, nosotros todavía no la gustamos, pero la vamos a gustar, ¿ya? Entonces eso en un futuro. Por eso les decía que a mí me parece mejor lo que dice la textual, y ahí no estoy de acuerdo con el hermano Sugel, sino que es algo que ya tenemos, porque ya fuimos escogidos como su heredad. Ya, entonces esto ya lo tenemos. Ya, sobre todo entendiendo que ya se realizó el cumplimiento de la administración de los tiempos y nosotros ya conocemos al Mesías, ya estamos en él, ya viviéndolo plenamente. Así que eso. Terminamos acá entonces, hermanos, lo dejamos hasta acá y nos vemos entonces el martes para continuar desde el mismo versículo 11, ya que no lo vimos completo, ¿vale?